Gracias, hermanas. Bueno, creo que todos tenemos claro la importancia de los buenos predicadores, ¿verdad? Sabemos que tienen que ser, como decía nuestro hermano, queremos predicadores fieles al texto, queremos predicadores bíblicos, es el término que usualmente se usa. Cuando pensamos en una iglesia, pensamos, bueno, ¿será ese predicador bíblico? O cuando escuchamos un sermón en internet o en la radio, nos preguntamos, bueno, ¿este predicador es bueno? En el sentido de, ¿es bíblico? ¿Comunica con claridad la escritura? Así que entendemos, aún en la Biblia podemos ver que hay buenos predicadores y malos predicadores. Y cuando decimos malos predicadores no nos referimos al estilo o a las palabras, quizás me gusta su acento o me gusta quizás el tono de su voz. No estamos hablando de eso. Cuando decimos malos predicadores, estamos hablando de predicadores que tuercen el texto, que enseñan engaños, que enseñan error. Pero creo que eso es claro, ¿no? La Biblia nos explica que hay buenos predicadores que predican la Escritura, que viven fielmente. Y es correcto que tengamos celo por eso, es correcto que tengamos interés. Pero a menudo olvidamos que la Biblia no solo nos habla de predicadores bíblicos, también nos habla de oyentes bíblicos. Así que hoy vamos a estudiar Santiago, si puede abrir su Biblia en Santiago 1, versículos del 23 al 25, vamos a ver el día de hoy. Puede tenerlo ahí abierto, en un momento lo vamos a leer. Pero nuevamente quiero enfatizar esto, y es que la Biblia no solo nos habla de que hay predicadores bíblicos, también hay oyentes bíblicos. Hay oyentes buenos y hay oyentes malos. Usted me puede decir, bueno, ¿hay una forma de oír los mensajes? Pues sí, la Biblia nos habla de que hay una forma particular en la que yo debo buscar ser expuesto a la Escritura. Debo saber si somos oyentes bíblicos, y Santiago nos da instrucciones en este aspecto. Santiago nos prepara para poder reconocer si somos o no somos oyentes buenos, oyentes bíblicos. Santiago, si usted alguna vez ha leído el libro de Santiago, Santiago empieza en el capítulo 1, Santiago, medio hermano del Señor Jesús, empieza hablándonos acerca de las pruebas. Y nos dice cómo el creyente debe responder a las pruebas. No solo eso, Santiago nos dice cómo el creyente debe responder a las tentaciones en el capítulo 1. Pero cuando llegamos a partir del verso 19 en adelante, vamos a encontrar en el capítulo 1 que Santiago nos va a enseñar ahora cómo responder, ya no a las pruebas, ya no a las tentaciones, sino a la palabra. ¿Cómo debo responder cuando la palabra es expuesta? En otras palabras, ¿cómo debo oír la Escritura? ¿Cuál debe ser mi respuesta a la palabra? Santiago dice, si alguien tiene fe verdadera, va a responder de esta manera a las pruebas. Si alguien tiene fe verdadera, alguien va a responder de esta forma a las tentaciones. Y cuando llegamos a nuestro pasaje encontramos que Santiago dice, si alguien tiene fe verdadera, va a responder así a la palabra. Así que creo que usted ya se dio cuenta, hay personas que son buenos oidores y hay personas que son malos oidores. Esta es la realidad de que la Biblia nos expone. Santiago nos va a traer este recordatorio el día de hoy. Así que la pregunta que creo que cabe hacernos antes de leer el texto es, ¿qué tipo de oyentes somos? Esa es la pregunta básica con la cual vamos a empezar. Así que, aunque nuestro texto es del 23 al 25, vamos a leer desde el verso 19. Solo para tener algo de contexto, Santiago 1, versos del 19 al 25. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. Verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que este es el texto básicamente que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a estar exponiéndolo y tratando de extraer de él la instrucción que el Señor desea comunicarnos. Así que Santiago nos plantea, como ya dijimos, cómo debo escuchar la palabra. Cuando la palabra, que es la escritura, es expuesta, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cómo debo responder a ella? Así que el primer requisito que encontramos para poder responder a la escritura no está en el verso 19. No está en el verso 25, de hecho. Si usted se dio cuenta, ¿cómo empieza el verso 19? ¿Cómo inicia? En verso 19, capítulo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuál es ese esto? ¿Por esto qué? Bueno, el contexto, verso 18, dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, esto es salvación. El requisito para poder ser un correcto oidor, el primer requisito, el requisito básico, es tener un corazón regenerado, haber nacido de nuevo. Ese es el término. Verso 18, lo vuelvo a leer. Él, hablando del Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto habla de la salvación, esto es la regeneración. El Señor, según Efesios 2, en su voluntad soberana, concede salvación, es un regalo la salvación. Y Él de su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, por la escritura, por el evangelio. Así es como una persona llega a conocer a Cristo y ser salvo. Entonces, el primer requisito en la mente de Santiago, el requisito fundamental para ser un buen oidor, es haber nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede todavía ser un oidor. Si alguien ve su vida y dice, yo no he nacido de nuevo, yo no he experimentado esa nueva vida en Cristo, entonces su principal asunto no es ser un buen oidor. Su principal asunto es clamar al Señor, sálvame, cambia mi corazón, ayúdame a entender el Evangelio, ayúdame a conocer a tu Hijo y ver su hermosura. Por favor, Dios, es un regalo de Él, hay que clamar a Él. Pero entonces, si hemos sido salvos, si hemos nacido de nuevo, entonces podemos responder correctamente a la Escritura. Por eso Santiago dice, aquellos que han nacido por la palabra de verdad, por esto, entonces todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y esta verdad que le estoy diciendo, creo que es clara en el Nuevo Testamento. Es clara para nosotros. Que un corazón que no ha conocido a Cristo no puede responder en obediencia a la Escritura. Solo les leo, usted lo puede anotar si gusta, pero 1 Corintios 1:18, probablemente usted lo sabe de memoria. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18, Pablo habla de esto a los corintios. Para los que no conocen a Cristo, la Escritura es locura, no tiene sentido. ¿Cómo puedes vivir bajo esos preceptos? ¿Cómo puedes querer correr lejos de la corriente de este mundo? Es absurdo. Otro texto, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que, en general, toda la sección que leemos, estos versículos finales de Santiago 1,
que hemos leído se centran en la palabra. Dice, sed hacedores de la palabra, verso 22, verso 23, y alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, habla de la palabra, verso 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, eso está en la Escritura también. Entonces, toda esta sección está enfocándose en la palabra, en la revelación de Dios, en la Escritura, y cómo respondemos a ella. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta entonces? Verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, no dice algunos, no dice varios, solo los pastores, solo los que predican, no, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aunque este es un consejo sabio, podría aplicarse en muchos ámbitos de nuestra vida y podrían ser muy buenos, ser cauto para hablar, no ser pronto para hablar sin saber, ser cauteloso, no enojarse, aunque eso podría ser un consejo sabio, y de hecho lo vemos en los proverbios, lo vemos en los salmos, repetido, pero Santiago lo está aplicando, como vemos en su contexto, lo está aplicando a la Escritura. Ese es el contexto en el que Santiago está expresando esto. Hermanos, dice, todo hombre, incluyendo obviamente mujeres, no se sientan las hermanas, bueno, esto no es para mí, está usándolo en un término general, todo hombre y mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto es un imperativo, ser pronto para oír, estar dispuesto. La idea acá es una actitud veloz para escuchar, es una actitud pronta. Estoy deseoso, estoy dispuesto a exponerme a la Escritura. Quiero que la predicación llegue a mi vida y traiga luz. En la medida que se expone la palabra, trae luz a nuestro corazón. Así que voy a buscar cada oportunidad que tengo, cada oportunidad de enseñanza para escuchar, para estar atento, porque entendemos cuál es nuestra necesidad. A eso se refiere Santiago cuando dice ser prontos para oír, estar dispuesto, estoy veloz, quiero oír. No es que me traen obligado, ¿no? Mi esposa casi que me arrastra el domingo por la mañana de la cama para la iglesia. No, debo ser deseoso de escuchar. Quiero ser pronto para oír. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que escucho no me agrada? Bueno, me voy a enojar. Ay, es que este pastor, es que este que escucha, este que predica, lo que dijo no me gustó. No quiero volver a escuchar. Seguro él lo hace para incomodarme. Seguro él... Bueno, eso sería pronto para airarme. Estoy enojado porque lo que escucho no me gusta. Bueno, Santiago dice precisamente lo opuesto. Ser pronto para oír, tardo para airarse. Demorado para airarse. Es decir, no una persona rápida en airarse. No sé si usted alguna vez ha escuchado este término, a lo mejor es muy de mi ciudad o de mi país, pero dicen personas de mecha corta, ¿no? Personas de mecha corta, que se enojan muy rápidamente, que explotan muy rápidamente. Bueno, Santiago nos dice que debemos ser personas de mecha muy larga, ¿no? Nosotros debemos de tener una mecha larguísima. No debemos ser prontos para airarnos, sobre todo cuando estamos escuchando la Escritura. Y parece, no sé qué tan cercano se haga esto, pero yo he visto muchos casos. Personas que escuchan un mensaje, personas que escuchan el Evangelio y no les gusta porque confronta sus vidas y prefieren no volver nunca más a la iglesia antes que tratar con lo que la palabra está mostrando. Entonces, ser prontos para oír, cuando la palabra es expuesta, es Dios el que está hablando. Cuando el pastor Esteban expone la Escritura, no se trata de la opinión del pastor Esteban, no se trata de lo que al pastor Esteban le gusta, se trata de lo que dice la Biblia. Y si la Biblia es clara en un tema, no hay discusión, porque es Dios hablando de eso. No hay nada, o sea, cuando hay un versículo que lo argumente, no hay discusión, se acabó el tema. Entonces, a eso se refiere Santiago cuando dice que nosotros debemos ser prontos para oír la Escritura. En ese contexto es lo que Santiago está diciendo. Tardos para hablar, tardos para opinar. Recuerda que Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros
antes de tiempo. Es común ver que cualquier persona cree que porque ya leyó 2 libros de la Biblia puede estar al frente de una iglesia. Y dice, no, los seminarios no sirven, los seminarios no valen, nadie necesita los seminarios, yo ya tengo mi Biblia y eso es suficiente. Bueno, eso es orgulloso, eso es orgullo. Necesitamos ser entrenados. Necesitamos conocer gramática, necesitamos conocer historia de la iglesia, necesitamos conocer aún los que predican los idiomas originales de la Escritura. Y eso no se lleva de otra manera sino estudiando, y estudiando mucho. Entonces, muchas veces el consejo acá de Santiago es, escuchemos, no seamos prontos para enojarnos, no seamos prontos para opinar, no seamos prontos para quejarnos. Por eso uno de los requisitos de Pablo a Timoteo para que alguien sea pastor o líder de una congregación, uno de los requisitos en 1 Timoteo 3 es no un neófito. A lo mejor usted lo ha leído. No un neófito. ¿Qué significa eso? No un novato. No un novato. ¿Por qué? Porque debe haber existido previa preparación. Vivir la vida cristiana, experiencia, haber conocido él mismo, experimentado el amor de Cristo en el tiempo para poder ser de bendición a otros. Entonces, bueno, si quiere otro texto, por tiempo voy a seguir, pero pueden luego ver Eclesiastés 5. Salomón escribe Eclesiastés y él habla mucho acerca de no ser rápidos para hablar con nuestra boca. Dice, no, bueno, lo voy a leer rápidamente. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Necesitamos aprender antes de poder opinar, antes de poder hablar, ¿no? Necesitamos ser instruidos. El cristiano debe ser enseñable. Esa es una característica de un buen creyente, de un buen oidor. Tiene una actitud enseñable. Un cristiano que todo el tiempo está criticando lo que escucha, cuestionando todo lo que escucha, no es enseñable. Ay, no, eso no es así porque a mí no me parece. Eso no es así por tal cosa. Bueno, eso crea un ambiente feo dentro de la iglesia y corrompe otros corazones probablemente, con una crítica excesiva. Así que el cristiano debe ser enseñable y para ello debe estar pronto para oír, debe estar dispuesto para oír, lento para airarse, tardo para hablar, no que no puede hablar con otros, sino nuevamente en el contexto es para estar criticando, enojado acerca de lo que escucha. O si no me parece lo que el pastor está diciendo. ¿Por qué razón debemos vivir así? Bueno, Santiago nos dice, si seguimos leyendo, dice, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que este texto está diciendo es que cuando actuamos en ira, eso no es actuar en base a la justicia de Dios. Si una persona dice, bueno, yo descanso en el Señor, pero está enojado, está peleando, bueno, no está descansando en Dios, según este texto. Que la ira del hombre no trae la justicia de Dios. Cuando un hombre está irado y actuando en enojo, un hombre o mujer, eso no trae la justicia de Dios. La justicia de Dios es en paz, es mansa. Así es como Dios obra en nuestros corazones. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las marcas de un creyente que está madurando. Entonces Santiago nos recuerda esto y nos dice que cuando el hombre actúa en ira, no con mansedumbre, no con humildad, no con paciencia, no con amor, no con gozo, sino en ira, eso no trae o no viene de la mano de la justicia de Dios. Ese no es Dios actuando. Esa no es la mano de Dios obrando. Así que bueno, primera instrucción. ¿Cuál es la primera instrucción que Santiago nos da acá? Verso 21. Por lo cual, primera instrucción, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces la primera instrucción es desechar cualquier inmundicia, cualquier malicia que haya en nuestro corazón, la idea aquí es santificación. Debo buscar una vida santa. Ok, el Señor ya me salvó, Santiago 1:18, ya he nacido de nuevo por la palabra, quiero ser un oidor. ¿Cuál es el siguiente paso?
Entonces el siguiente paso es buscar una vida en santidad. Entonces voy a meditar, voy delante del Señor a orar. Padre, ¿cuáles son las áreas de mi vida en las que debo buscar más santidad? Probablemente vamos a encontrar cosas en nuestra vida en las que debo crecer en santidad. Y si no las encuentra, ore al Señor porque seguro están. Ore al Señor. Padre, muéstrame qué áreas de mi vida debo crecer. Señor, ayúdame a poder ver qué áreas debo trabajar. Porque seguro las hay, hermanos. Nadie, ninguno de nosotros en esta sala podemos decir, ya estuvo. Yo no tengo nada que cambiar ya. Ya soy tal como Cristo, ya soy a la imagen de Cristo. No, ni Pablo. El apóstol Pablo al final de su vida, toda una vida de cristianismo, después de haber hecho bastantes viajes y haber predicado la palabra mucho, que dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No soy lo que quiero ser. Soy el peor de los pecadores. Porque entre más conocemos al Señor, más conscientes estamos de quiénes somos, más lejos nos vemos. Esto funciona así. Cuando el Señor nos salva, obviamente reconocemos que somos pecadores, porque el Evangelio es parte de las buenas nuevas. Entender, soy un pecador que necesito salvación. Pero a medida que sigo avanzando en la vida cristiana, me doy cuenta que yo entendía que era pecador, pero ahora veo que era mucho más pecador de lo que pensaba, que empiezo a conocer la Biblia. Ok, esto también no le agrada al Señor. Y esto también no le agrada al Señor. Y esto es otra cosa que no le agrada al Señor. Y empiezo a seguir conociendo al Señor. Y 10 años después miro atrás y me vuelvo a dar cuenta y digo, wow, yo pensaba que era pecador. Luego pensé que entendía que era pecador. Y ahora veo que era mucho más pecador de lo que pensaba. Eso es lo que le pasó a Pablo. Entre más crecía, entre más se acercaba a Dios, más sucio veía su vida y su pasado. Más indigno se veía. No amo al Señor como debo. Mi Señor es glorioso, merece toda la adoración del universo y mi adoración es pobre. Y mi vida es pobre, y mi vida es débil y fallo. Esa es la mente de Pablo y eso es lo que vamos a encontrar. ¿Te ayudo, hermano? Entonces, nos damos cuenta que somos pecadores, como Pablo. Entonces, ninguno puede decir, ya estuvo, misión cumplida. No, todos aquí debemos, Señor, ayúdame. Ayúdame a ver áreas en las que debo cambiar. Ayúdame a poder entender cómo debo crecer y que debo buscar una santidad que siga creciendo. Esa es la recomendación o la instrucción de Santiago acá. Queremos ser buenos oidores, recordemos, ese es el punto. Queremos ser buenos oidores, ¿ok? Entonces, lo primero es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque un corazón que está ahí abundando en pecado no va a rechazar la Escritura. El pecado y la Escritura y la santidad de Dios no pueden cohabitar. Es verdad que somos pecadores. Pedro falló, Pablo falla, reconoce que falla, pero no estamos hablando de alguien que está queriendo vivir en ese estado. Hablamos de alguien que quiere huir de ese estado y está trabajando para alejarse de ello. Solo entonces el Señor usa la Escritura para obrar en nuestros corazones. Cuando estamos buscando santificación. Estamos buscando crecer en santidad. Tercera instrucción. Primera instrucción, o el primer punto era nacer de nuevo. ¿Recuerdan? Verso 18. Debo haber nacido de nuevo. Segunda instrucción que encontramos acá es desechar la inmundicia. Pero hay otra instrucción más. Hay otro imperativo acá. Recibid con mansedumbre la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra. Esto es humildad. Esto es humildad. Venir a ser expuesto a la Escritura no pensando, yo ya lo sé todo. Yo ya conozco todo lo que me pueden decir. No hay nada que me puedan enseñar. Yo ya sé. Bueno, eso sería orgulloso. Eso no es recibir con mansedumbre. Eso es lo contrario. Yo debo venir reconociendo en humildad que es la forma en la que Dios ha querido diseñar la iglesia.
Dios ha dado pastores, maestros, que a su vez han sido beneficiados por otros pastores y por otros maestros, para hacer esa transición de la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios. Entonces yo vengo, soy expuesto a la Escritura y veo, este es el diseño de Dios para la iglesia. Dios ha diseñado la iglesia en esta forma, así Él ha querido, en que hayan maestros, en que hayan pastores, y nosotros aprendemos de ellos para poder instruir también a otros, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, evangelizar a otros, etc. Entonces, la tercera instrucción, recibir con mansedumbre, recibir con humildad, si podemos ponerlo en otras palabras. Si hay alguien que cree que no necesita de Dios y de su palabra, ¿eso sería manso? ¿Eso sería humilde? No. Eso sería orgulloso. O alguien que confía demasiado en sus propias habilidades. Eso sería lo contrario a esto. Debo venir buscando la dirección de Dios. Necesito ser instruido. Necesito que el Señor traiga luz a mi vida y me guíe. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que debemos recibir con mansedumbre? Seguimos leyendo. La palabra implantada, la escritura que fue plantada, es la idea, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la escritura que fue plantada? Bueno, fue plantada en el verso 18. Cuando empezamos el camino cristiano, cuando Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí fue plantada la semilla del Evangelio. Y ahora seguimos creciendo a la luz de la Escritura, seguimos conociéndole. Fue puesta la raíz, pero ahora debe crecer. Fue puesta la semilla, ahora debe crecer. Por medio de ser expuesto constantemente a la palabra, a la predicación clara de la Escritura. Y si usted ve acá, usted va a encontrar, recuerde quién es Santiago, medio hermano del Señor Jesús. Podríamos hablar mucho acerca del autor de la carta. Pero Santiago, cuando comparamos con las enseñanzas del Señor, hay mucha similitud, hay mucho parecido. Como vamos a ver, usa parábolas, como el Señor usaba parábolas. Habla de ilustraciones similares. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El Señor usó esta ilustración de una planta y la escritura. Y adivine qué, Santiago habla igual. La palabra implantada hace esta misma conexión botánica, podemos decirle, esta conexión de plantas y la escritura. Bueno, ¿dónde aprendió Santiago? Del Señor, de su hermano. Por eso su enseñanza es tan similar, es tan parecida. Ahora, más adelante nos va a dar una ilustración de un espejo. Y así como el Señor era rico en ilustraciones en sus mensajes, bueno, Santiago aprendió de él y también incluye una ilustración que la vamos a ver en un momento. Pero esta es la palabra que fue puesta, como dice Santiago acá, la palabra que fue plantada en nuestros corazones, debe crecer y debemos ser expuestos a ella. ¿Por qué? Porque esta es la que salva nuestras almas. ¿Sí se da cuenta qué es lo que salva el alma de la persona? Es la escritura. No es que el predicador sea carismático, en el sentido que sea jovial, alegre, que sea elocuente, que sea popular, que sea chistoso. A veces personas dicen, no, lo llevo donde este predicador, a mi esposo, a mi familiar, para que lo escuche, porque ese predicador puede hacer que lo salve el Señor. No, no es el predicador, es la palabra. Debemos orar al Señor. Señor, tú sálvalo. Eres tú el que lo salva y va a usar el medio que quiera el Señor. Un mensaje en la radio, leyendo la escritura, escuchando el evangelio de una persona en la calle, recibiendo un tratado en la calle a lo mejor. Hay tantos testimonios de cómo el Señor ha salvado personas. Es el Señor el que hace la obra y nosotros debemos ser fieles a la escritura. Eso es todo lo que debemos ser. Esto es lo que el texto nos está mostrando. Sujetarnos a la predicación. Y quiero mostrarles algo, pero a menudo, a lo mejor usted pensaba que ser un oyente era una actividad pasiva. ¿A qué me refiero? Bueno, yo entro, me siento, escucho, me paro y me voy. Yo no tengo responsabilidad el domingo en la mañana.
El pastor tiene que prepararse, el pastor tiene que estudiar, el pastor tiene que orar por mí, el pastor tiene que venir y predicar y dar todo ahí en su mensaje. Y luego cuando el pastor se vaya a su casa, debe seguir orando a mí para que la palabra tenga fruto en mi corazón. El pastor está muy ocupado esta mañana y la semana. Bueno, sí, es verdad, pero el oyente también tiene trabajo. Me preparo para escuchar. Estoy meditando, ok, el domingo voy a escuchar la escritura. ¿De qué estamos estudiando tal libro de la Biblia? Ok, estoy meditando en ello. Estoy preparando el día sábado. A lo mejor dejo todo listo para el día siguiente. Para venir listo, para venir atento. Me preparo, me predispongo. Estoy orando durante la semana. Señor, ayúdame a que el domingo yo pueda escuchar tu voz. Y vengo y estoy concentrado. Y estoy poniendo todo de mí para tratar de entender cuál es la voluntad del Señor. Y luego salgo de acá, y entonces estoy orando, Señor, ayúdame ahora a obedecer lo que he escuchado. Ayúdame a llevarlo a la práctica. Porque ¿sabe qué? Si usted llega acá, escucha, y a lo mejor le encanta la predicación, y le parece hermoso el abrir la Escritura y comprender cada palabra de la Biblia, maravilloso, misión cumplida. Salgo con gozo en mi corazón porque escuché y entendí la palabra. Eso es lindo, pero todavía no es misión cumplida. Misión cumplida es cuando obedezco lo que escuché. Esa es la misión cumplida. Ahí puedo decir, ok, Señor, hice lo que me pediste. Estoy obedeciendo tu palabra. Lucas 9:44, no lo tiene que buscar, solo se los menciono. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Se da cuenta? Es un imperativo. Haced que os penetren, es un mandato, a eso me refiero. Haced que os penetren bien en los oídos esta palabra. Es decir, el oyente tiene trabajo. No solo me siento, ok, pasivamente a esperar que la palabra llegue. No, yo soy proactivo. Yo soy un oyente proactivo, estoy disponiéndome para oír. ¿Cuál es la mejor forma en la que yo escucho? Ok, a lo mejor algunos dicen, no, yo cuando tomo notas se me queda todo. Entonces tengo que tomar notas. No, yo cuando estoy ahí mirando, yo soy más visual y se me queda todo. Ok, entonces abra bien los ojos, póngase los lentes. Entonces, usted va a darse cuenta cómo es la mejor forma en la que usted aprende. Ok, yo hago mi devocional a las 6 de la mañana, es el mejor momento. Entonces dice, no, por mi horario, por mis niños, yo hago mi devocional a las 11 de la noche. Yo estudio la Biblia a las 10 de la noche, cuando ya los niños están dormidos. Bueno, indistinto, usted va a encontrar el mejor momento, pero ese es el punto. Usted debe buscar ser proactivo, no pasivo. Spurgeon, ¿ustedes conocen a Spurgeon? ¿Sí? ¿Les suena el nombre? Spurgeon dijo lo siguiente. Charles Spurgeon, sí, dijo lo siguiente. Dice, tiene todo el derecho a esperar que el púlpito de su iglesia esté ocupado por hombres entrenados, que prediquen sermones preparados. Tiene derecho a esperar predicadores que se hayan dispuesto espiritualmente y que también hayan pasado largas horas preparando su sermón. Usted tiene derecho a esperar que los predicadores se derramen en predicarle la palabra de Dios. Y tiene derecho de esperar que aquellos que predican oren por usted antes, durante y después del sermón. Tiene derecho a esperar que los predicadores se esfuercen y gasten para su bienestar espiritual. Se nos ha dicho que los hombres no deben predicar sin preparación. Y Spurgeon dice, correcto. Pero añadimos, los hombres tampoco deben oír sin preparación. Esta es la idea. El oyente bíblico, el oyente bueno, no está en un estado pasivo, esperando a ver qué cae, a ver qué del sermón se me queda de casualidad. No, está ocupado antes, durante y después de escuchar la Escritura. Que quiere obedecer, quiere entender, quiere disponerse espiritualmente para ser expuesto a la palabra y luego quiere obedecer. Así que la siguiente característica que Santiago nos señala está en el verso 22. Santiago 1:22.
pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Esto es otro imperativo, otro mandato. Sed hacedores de la palabra. Esto es un mandato que está reflejado continuamente en la Escritura. Esto no solo lo enseñó Santiago, esto no solamente lo enseñó el Señor Jesús, esto también lo enseñó Pablo. Les leo Romanos 2:13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Romanos 2:13 es la misma idea. No se trata de ser un simple oidor, no se trata de ser un mero espectador de lo que la palabra de Dios es y hace. ¿Cuál es la característica acá de un creyente o de un oyente bíblico? Es pone en práctica lo que escucha. Lleva a la obediencia lo que oye. Se esfuerza por obedecer. Ok, escuché este mensaje, ¿cómo debo obedecerlo? ¿Cómo debo obedecerlo? Esa es la pregunta que debe girar en nuestra cabeza, rondar en nuestra cabeza cada vez que somos expuestos a la palabra. Ok, qué hermoso lo que he escuchado. ¿Cómo debo obedecer esto? ¿Cómo puedo obedecer esto? Hay un autor, Paul Tripp, dice, es peligroso pensar que porque he comprendido una verdad, automáticamente vivo bajo aquella proposición. Es decir, a veces pensamos que porque entendemos un concepto, ok, yo entiendo lo que es humildad, yo entiendo lo que es gracia, yo entiendo lo que es piedad, ok, pero el hecho de que lo entienda no significa que lo estoy viviendo. Hay una gran diferencia entre entender, entre conocer y estarlo viviendo. Es muy fácil ser un oidor. Este es el problema. ¿Por qué Santiago hace tanto énfasis en esto? ¿Por qué Pablo habló de esto? Bueno, porque es muy fácil ser un oidor. Es muy fácil, es cómodo. Ese es el problema. Es cómodo venir, me siento, escucho y luego no hago nada. Y luego salgo por esa puerta tal cual entré. Y pasa una semana, pasan 2 semanas, y pasan 3, y meses, y años. Y me doy cuenta que he pasado años viniendo a la iglesia y sigo siendo exactamente el mismo. No he cambiado. No soy distinto. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, he estado viniendo simplemente a ser un oidor, pero no un hacedor de la palabra. Eso es una gran tentación. Es una gran tentación. ¿Alguna vez has escuchado la palabra inercia? Una palabra un poco no muy común. Inercia. Inercia es, según ahí un concepto de Google, es la incapacidad que tiene un cuerpo de modificar su estado de reposo. Un concepto ahí un poco raro. Pero lo que quiere decir, la inercia es no hacer nada. Cuando un objeto está ahí sin moverse, sin hacer nada, no hay ninguna fuerza que actúe sobre este objeto. La inercia. Bueno, hay un peligro de ser o de caer en la inercia espiritual, de estancarnos espiritualmente. Usted me pregunta, hermano, pero ¿un creyente, un cristiano podría estar así, en la inercia espiritual, ser un simple oidor? La respuesta es sí. Santiago, ¿a quién le escribe? Creyentes. Si vemos el verso 1 de Santiago, les está escribiendo a cristianos y les está advirtiendo del peligro de volverse una inercia espiritual, de caer en la inercia espiritual. Santiago está hablando de esto porque es urgente, porque es común, porque es tentador, porque es fácil caer en ello, porque le pasa a muchos. Por eso Santiago quiere advertir a sus oyentes de que no basta con ser un oidor y ya. No basta con ser un simple oidor. Quiere instruirle a sus oyentes de que hay oidores buenos y hay oidores malos. A lo mejor usted no sabía que habían oidores malos. O sea, a lo mejor sabía, hay predicadores buenos y hay predicadores malos. Pero hay oidores buenos y hay oidores malos también. Santiago nos habla de ser hacedores de lo que escuchamos. La razón, bueno, por el valor de la escritura. La escritura no es la idea de un hombre, la escritura no es la opinión de un pastor,
La Escritura es la voz de Dios. Cuando Dios habla, imagínense que el presidente de la nación le dice a usted, le manda una carta a usted. Y usted llega un día a su casa y hay una carta del presidente de la nación, de quien sea, de cualquier país. ¡Wow! Es un documento importante. Quiero abrirlo y quiero saber qué me dice. ¿Qué pasa si yo lo cojo y digo, el presidente de tal país? La basura, ¿no? Como hacemos a veces con las publicidades, ¿no? Ni la abrimos, ya. Otro proveedor de internet, ¿no? ¡Fum! Ahí, al tacho. Bueno, sería súper irresponsable no abrir y ver qué es lo que el presidente de este país o de un país quiere de mí. Bueno, ¿cuánto más si el Dios del universo, el creador de todo, el que todos los reyes se inclinan ante él, el que tiene un nombre sobre todo nombre, el que ha creado todo y sostiene, según el libro de Hebreos, todo sin problema, con el puro poder de su palabra, sostiene la creación. Y él me ha mandado no una carta, 66 cartas. Y yo las cojo y digo, sí, para otro día. Sí, ya cuando sea mayor. ¿No? Algunos dicen eso, cuando sea mayor. Ahí me preocuparé de lo que Dios quiere de mí. Bueno, eso sería muy responsable, muy ofensivo para Dios. ¿Por quién es Él? Por su autoridad, por su poder. Por eso Santiago nos dice que debemos escuchar atentamente y obedecer cuando Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Cómo podríamos permanecer pasivos? ¿Cómo podríamos no hacer lo que nuestro Rey nos pide? ¿Qué pasa con aquellos que son malos oidores? Verso 22 dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa eso? Se están autoengañando. Ellos mismos, a lo mejor, y esto es común, pero a lo mejor ellos están diciendo, no, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Yo voy a la iglesia, voy los domingos, voy hasta los miércoles voy. Yo no he faltado en los últimos 6 meses, ni una vez. Dios debe estar tan contento conmigo, ¿no? Autoengañándose. Porque no se trata, es bueno asistir, obvio, no quiero que falten por mi culpa. Bueno asistir, pero no quiero que se engañen pensando que por asistir ya, misión cumplida. No, Dios quiere que seamos más como Cristo. Y eso funciona cuando somos expuestos a la Escritura y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos salvos, actúa y nos guía a la obediencia. Así funciona. Caso, si no es así, estamos autoengañándonos. Bueno, Santiago nos da una buena metáfora, una buena ilustración acá. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante. Aquí viene la parábola o la ilustración, mejor dicho. Este es como, esa es la idea. Si alguien es simplemente un mal oidor, este es semejante, dice. Esto es como un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Alguien que se ve al espejo. Verso 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que hace Santiago acá? Santiago está haciendo una comparación. Vamos a explicar esta ilustración. Santiago está haciendo una comparación entre un hombre que es un oidor simplemente, alguien que viene, se sienta, escucha, se para, se va y nada cambia en su vida. Eso sería un simple oidor. Y alguien que va y se mira en un espejo. Creo que todos conocemos un espejo, pero antes de pensar en un espejo debemos entender que Santiago no está escribiendo en nuestros tiempos. De hecho, el espejo como tal se inventaría varios siglos después de Santiago. Lo que había en los tiempos de Santiago era bronce pulido que funcionaba como un espejo. Si alguna vez usted ha visto un metal pulido, puede darnos un reflejo. No es HD, no es high definition, pero hace el trabajo, ¿no? O sea, podemos ver
nuestro reflejo, quizás un poco distorsionado, pero podemos vernos. Eso era el espejo que tenía Santiago en aquellos días. Eso era lo que usaban. De hecho, dicen que la gente de mucho dinero tenía espejos de oro pulido. Y lo tenían ahí en sus casas, que antes de salir a la calle se reflejaban en el espejo y podían verse. Esa es la idea. ¿Para qué usted se mira en el espejo antes de salir a la calle? Yo creo que todos nos miramos en el espejo antes de salir a la calle. ¿Para qué? ¿Para recordar lo hermosos que somos? No, para ver que todo está en su lugar, que no tengo un pedacito del desayuno acá encima, ¿no? Que no se me manchó la camisa, que la corbata está bien en su lugar, que no está chueca, que no tengo un cabello por ahí salido. Nos miramos para corregir y poder luego salir a la calle, para dar una buena impresión. Estamos bien vestidos, estamos listos para una reunión, para el trabajo, para la iglesia. Pero ¿qué pasa? Y ese es el punto de Santiago. ¿Qué pasa si un hombre se va a ver al espejo, se mira y luego no hace nada? Se olvida, no hace nada. Ok, se miró en el espejo, tiene comida entre los dientes, ¿no? Tiene la corbata chueca, pero no hace nada. Ok, estoy mal, pero sigo. Sigo con mi vida, salgo así a la calle, voy así a mi reunión de trabajo. Santiago dice, eso sería absurdo. No tiene sentido. ¿Para qué se miró en el espejo si luego se iba a olvidar de lo que tenía que cambiar? ¿Para qué mirarse en el espejo? ¿Para qué tomar el trabajo de ir, buscar el espejo, mirarse en el espejo, si luego no voy a hacer nada? Eso es lo que dice Santiago. ¿Qué pasa si él ve su espejo, ve su rostro, pero se olvida, se considera a sí mismo, se revisa y se va y luego olvida cómo era? No, olvida lo que vio, no hace nada, esa es la idea. Eso sería absurdo. Igual de absurdo, este es el punto de Santiago, igual de absurdo es que una persona se tome el tiempo de venir a la iglesia, gaste gasolina, se vista, se siente, gaste 1 hora y media o 2 horas de su vida y luego no hace nada. ¿Para qué viniste? Lo que dice Santiago, ¿para qué fuiste al espejo? ¿Para qué estás viniendo cada semana si no vas a hacer caso del consejo de Dios? ¿Para qué? No tiene sentido, es absurdo. Por eso Santiago dice, verso 25, mas el que mira, esta es una conjunción, podríamos traducirla también como pero el que mira, es decir, hay un contraste ahí. A diferencia del olvidadizo, a diferencia del mal oidor, pero el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, dice, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí hay algunas cosas que rápidamente podemos ver, y es que Santiago dice, el que se considera a sí mismo, verso 24, hablando del hombre olvidadizo. Es interesante porque el verbo griego que Santiago usa ahí habla de un vistazo rápido. Es alguien que va, sí, aquí estoy bien y sigue. Pero cuando en el verso siguiente, verso 25, él dice, el que mira atentamente, ya no es el mismo verbo, ahora es otro verbo que habla de mirar con detenimiento. Ya ves, hay distintas formas de mirar en la mente de Santiago. Mirar como un vistazo rápido, soy un oidor olvidadizo, y mirar con detenimiento, mirar atentamente. Ese es el oidor bueno, el que está atento, el que está escuchando con atención, sobre todo el que hace lo que dice la palabra, el hacedor de la palabra, el que no se olvida lo que escuchó. Ese es el buen oidor. Ese es el que mira atentamente. ¿Qué cosa? La ley perfecta. Es la escritura. La perfecta ley es la palabra de Dios. La que no va a olvidar. Salmo 19 habla mucho de eso. La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
los juicios de Jehová, es decir, los dichos de Jehová o los mandatos de Jehová, son verdad. Todos justos, todos son justos. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Salmo 19:11. Ahora, termino con esto. Santiago dice que el que mira atentamente está mirando la ley, la perfecta ley, es la Escritura. Pero luego hace una aclaración y dice que es la ley, la de la libertad. ¿A qué se refiere Santiago con esto? ¿La ley de la libertad? Bueno, en la mente de los receptores de esta carta, la ley tenía varias connotaciones. Una era la ley mosaica, ¿verdad? La ley del antiguo pacto, la que tenías que cumplir o eras apedreado. Tenías que cumplir o había consecuencias severas. Tenías que cumplir o en ocasiones hasta la tierra se abría y te tragaba o el fuego venía y te consumía del altar. Es la ley firme y dura. Pero por otro lado está la ley de Roma. La ley de los romanos o del Imperio Romano, que si la obedecías bien, si no la obedecías, decapitado. O a los leones, ¿no? O al Coliseo romano, que aún hoy algunos pueden visitar, las ruinas, ¿no? del Coliseo en Roma. Pero la ley de la libertad, ¿cuál es la ley de la libertad? Bueno, en el nuevo pacto, Cristo pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, transforma nuestro interior. Ahora mora en nuestro corazón, cuando hemos sido salvos, ahora mora en nuestro corazón el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y no obedecemos obligados. Usted no viene acá, pero obligado. Usted no ofrenda obligado. Usted no es amable con su hermano obligado. Tengo que ser amable, tengo que sonreírle a mi hermano el domingo en la mañana. No, usted viene gozoso porque él ama a Cristo y yo también y tenemos esa conexión espiritual. Queremos conocer más a Dios y aquí estamos. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Cuando un hermano está enfermo, nos duele y queremos orar por él y quisiéramos poderle ayudar. Lo hacemos libremente. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado nuestro corazón y obedecerle no es gravoso. Es lo que Jesús dijo. Mis mandamientos no son gravosos, no es pesado, no es que obedéceme o te doy con un látigo. No, lo hago libre y voluntariamente debido a la obra que el Señor hizo en mi corazón. Esa es la ley de la libertad. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y la idea ahí es y solo muy enfático en el griego este pronombre, y solo será bienaventurado en lo que hace, será feliz en lo que hace. ¿Usted quiere ser feliz? Le voy a decir la verdad, esta es la verdad. Si quiere ser feliz, sea un hacedor de la palabra de Dios. Ese es el gran misterio. Cualquiera que le dice otra forma de ser feliz le está mintiendo. Pues solo hay una forma de ser feliz en esta vida y es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que la Escritura enseña. Y termino con esto. Quiero leerle un texto muy interesante. Puede anotarlo, puede ir a él. Lucas 11, verso 27. Es nuestra conclusión. Terminamos con esto. Lucas 11, verso 27. Estaba Jesús predicando aquí, estaba hablándole a una multitud y estaba enseñando la Escritura. Y cuando él enseñaba, bueno, la gente escuchaba porque es el mejor predicador que nunca ha existido. Entonces la gente escuchaba y la gente sentía el poder de su predicación. Verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto es como decir: wow, qué bendición que eres para nosotros. Bendita tu madre que te engendró, ¿no? Es la idea acá. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús, ¿sabe qué le contestó? Verso 26. Y él dijo: no. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oremos para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas, Padre, el propósito de estar acá,
es ser buenos oidores, ser personas que debido a lo que tú has hecho en nuestro corazón queremos libre y voluntariamente obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a venir cada domingo con corazones atentos, con corazones deseosos de ti, Señor, de agradarte, de crecer, de aprender. Y durante la semana, Señor, nos estemos preguntando, ¿estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo lo que escuché? Y si la respuesta es no, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a ver las áreas en las que debo trabajar. Ayúdanos a estar convencidos de qué cosas debemos cambiar. Danos la fuerza, Padre, en ti. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra siempre oportuna. En el nombre de tu Hijo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.